Cusco, legendaria capital del Imperio Incaico, conserva orgullosamente sus paredes y muros de piedra que evocan la grandeza de los hijos del sol. Es una ciudad llena de monumentos y reliquias históricas, de mitos y leyendas que parecen renacer cada vez que uno recorre sus calles centenarias. La ciudad de Cusco fue el centro, el ombligo del mundo andino. Visitar la antigua ciudad incaica localizada en el valle del río Guatanay es una experiencia inolvidable que permite develar algunos de los misterios de los incas. Actualmente Cusco, la capital arqueológica de América, es una ciudad abierta al mundo que acoge con los brazos abiertos a los visitantes, quienes observan maravillados su extraño cariz, que fusiona en un mismo ambiente urbano y con particular armonía monumentos precolombinos y joyas del mestizaje. Cusco está rodeado de impresionantes restos arqueológicos, como la ciudadela del Machu Picchu, la fortaleza de Sacsayhuamán, el complejo de Ollantaytambo y de pueblos pintorescos como Pisac, Calca y Yucuay, que mantienen las tradiciones de sus antepasados. Como sucede en las culturas antiguas, existen distintas leyendas en el mundo inca que dan cuenta del origen mítico de la ciudad. La historia de la ciudad imperial, según cuenta una leyenda, se remonta al siglo XI o XII, cuando el primer inca, Manco Cápac, funda el Cusco en cumplimiento de un mandato del dios Sol. Hace muchísimos años, en las regiones cercanas al lago Titicaca, los hombres vivían como animales salvajes, ya que no tenían religión, leyes o una organización que los aglutinara. Estos habitantes desconocían la agricultura y no poseían técnicas de textilería, por lo cual andaban desnudos. Ellos tenían como hogares a las cavernas y se alimentaban de la caza y recolección de alimentos. Cuenta la leyenda que el dios Inti se compadeció de aquellas personas y decidió civilizar a estas poblaciones bárbaras y fundar un imperio que honrara al dios Inti. Envió una mujer y un hombre, llamados Manco Cápac y Mama Ocllo, que salieron de las espumas del lago Titicaca. Ellos eran hijos del Inti, el dios Sol. Su misión era civilizar a la población y fundar un imperio en su nombre. Un día, su padre les entregó una barra de oro y les dijo: caminen hacia el norte, y ahí donde esa barra se hunda, construyan una ciudad para vivir. Manco Cápac y Mama Ocllo caminaron y caminaron durante días y noches, buscando dónde hundir la barra, pero el suelo seguía siendo muy duro. Atravesaron ríos, valles, montañas y nada. La barra no se hundía. Al llegar a una región norteña del lago Titicaca, fueron vistos por los lugareños, quienes los confundieron con dioses, debido al brillo de sus vestimentas y joyas. Pasaban los días y Manco Cápac no hallaba la tierra en donde el bastón se hundiese con facilidad. Pero un día, al llegar a un valle majestuoso, acordonado por bellas montañas, la barra de oro se enterró en el suelo ante el asombro de Manco Cápac y Mama Ocllo. Ahí se quedaron y, dando cumplimiento al mandato del dios Sol, se arraigaron para formar un pequeño señorío.
Es así como supieron que ese lugar debería convertirse en la capital del imperio de los incas y ombligo del mundo. Fue en ese lugar donde Manco Cápac y Mama Ocllo reunieron a los pueblos vecinos para iniciar la construcción de la ciudad del Cusco. Prontamente emprendieron la tarea civilizadora. Manco Cápac enseñó a los habitantes a construir casas para vivir, andenes para sembrar en las laderas y canales para regar los campos. Los enseñó también la agricultura, la pesca, la construcción de viviendas y las ciencias. Posteriormente, se dedicó a enseñarles a los hombres normas de convivencia en sociedad y a adorar al dios Inti. En cambio, Mama Ocllo les enseñó a las mujeres labores domésticas y técnicas de textilería para crear vestimentas que los cubran de su desnudez. Manco Cápac junto a Mama Ocllo fueron los fundadores del imperio que luego harían grandes sus descendientes. Cusco se convirtió así, según la leyenda, en el origen y la capital de Tahuantinsuyo, es decir, del incanato. El propio nombre quechua del territorio ya hace referencia a las 4 regiones o territorios que integraban este imperio que se extendía desde el sur de Colombia al norte de Chile. A fecha de hoy, en la Plaza de Armas de Cusco, se recuerda la posición central que la ciudad tenía en este territorio dividido en 4 grandes regiones: Chinchaysuyo, Antisuyo, Collasuyo y Cuntisuyo. La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, o llamada también la leyenda del lago Titicaca, fue dada a conocer por el cronista inca Garcilaso de la Vega, que fue hijo de un capitán español, Sebastián Garcilaso de la Vega, y de la ñusta Isabel Chimpú Ocllo, nieta de Túpac Yupanqui. La familia materna del Garcilaso de la Vega pertenecía a la nobleza incaica, que le proporcionó toda la información de primera mano sobre los orígenes de la cultura inca. Es evidente según la leyenda que se trata de personajes míticos, considerados de origen divino, que vienen con una misión civilizadora llevada de sur a norte del Perú. Las interpretaciones indican que eran buscadores de tierras fértiles, que ambicionaban dedicarse a las tareas agrícolas. Este sentido está simbolizado por la varilla que se hunde en la tierra como la planta en el suelo a fin de florecer. La interpretación de esa leyenda tiene un fuerte sustento real, ya que se indica que Manco Cápac representa a toda una nación posiblemente de tiahuanaquenses que vivía en la región del lago Sagrado. Como se sabe, los terrenos más fértiles allá están precisamente alrededor del lago, de tal modo que hubo un momento en que la explosión demográfica y la escasez de tierras obligó a la nación a buscar otra región rica y amplia. Se aduce además que posiblemente el estado tiahuanaco fue destruido por invasores aymaras, y así sus habitantes fueron obligados a emigrar hacia el Valle del Cusco. En el momento en que Francisco Pizarro llegó a Cusco, en 1532, el imperio se hallaba debilitado por una sangrienta guerra civil. Esto explicaría por qué un ejército de menos de 200 hombres pudo conquistar y doblegar un imperio que tenía en ese momento alrededor de 15 millones de habitantes. El enfrentamiento entre el Inca Huáscar y su hermano Atahualpa finalizó con el triunfo de este último, que encerró a Huáscar en prisión. En noviembre de 1532, Atahualpa fue convocado a una reunión con Pizarro en la ciudad de Cajamarca, a la que el Inca asistió con sus tropas desarmadas, sin sospechar que se trataba de una emboscada.
Aliado con enemigos de Atahualpa, Pizarro y sus huestes asesinaron a gran parte de los incas y detuvieron a Atahualpa. Desde prisión, el rey inca ordenó la muerte de su hermano. El emperador Atahualpa prometió a los españoles el pago de un gran rescate por su liberación: 2 habitaciones llenas de plata y 1 de oro. Los metales preciosos llegaron desde todos los rincones del imperio durante los 9 meses del cautiverio del rey. Pero a pesar de que el rescate fue pagado, Atahualpa fue ejecutado en julio de 1533 y el oro y la plata fueron enviados en parte a España y parte repartida entre los soldados. Pizarro partió a Cusco y en el camino le salió al encuentro Manco Inca Yupanqui, a quien nombró nuevo rey, con la intención de gobernar la ciudad a través de su aliado. Juntos ingresaron a la ciudad en noviembre de 1533. En marzo de 1534, Pizarro fundó la Española, muy noble y muy leal ciudad del Cusco. Las tropas españolas fueron recibidas con alegría debido a una antigua profecía que decía que los dioses incas llegarían a la tierra desde el agua. Sus extrañas armas, su apariencia y sus caballos convencieron a los incas de que se trataba verdaderamente de dioses.